¿Alguna vez has sentido ese anhelo de crecer espiritualmente, pero a la vez esa frustración de sentirte estancado, como si algo no terminara de encajar? Bueno, en este análisis vamos a desempacar por qué pasa esto. Y lo más importante, vamos a ver cómo pasar de solo tener la esperanza de cambiar a tomar acciones intencionales que de verdad producen un cambio real. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y si esa sensación de estar atascado te suena familiar, tengo buenas noticias. El problema no es un defecto personal, más bien, se trata de un malentendido bastante común sobre cómo funciona, en realidad, el crecimiento. Bien, vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar la paradoja del crecimiento. El primer obstáculo, y quizá el más grande, es una serie de mitos que nos hacen creer que simplemente esforzarse más y más no es la respuesta. Esta cita lo resume perfectamente. Es un ejemplo claro de lo que se conoce como parálisis por comparación. Vemos a esos gigantes espirituales y en lugar de sentirnos inspirados, nos sentimos descalificados. Empezamos a pensar que el crecimiento es para un club exclusivo al que, pues, no pertenecemos. Y aquí vemos el choque de ideas. Por un lado, el mito nos vende el crecimiento como algo místico, casi inalcanzable. Pero la realidad, según las fuentes, es que se parece más a un proceso biológico. Piénsalo. Si se aplican los principios correctos de forma constante, el crecimiento es el resultado natural, casi inevitable. Y eso sí está al alcance de todos. Entonces, si no se trata de ser un súper místico, ¿cuál es la verdadera clave? La respuesta está en un cambio de mentalidad que es fundamental, pasar de una actitud pasiva a una activa. Y es justo aquí donde entra un concepto que lo cambia todo, la intencionalidad. La palabra clave aquí es cooperativa. Ojo con esto, no se trata de hacerlo todo por nuestra cuenta, con nuestras propias fuerzas, sino de colaborar activamente con la obra que Dios ya está haciendo. Esta tabla lo explica de una manera brillante. Pensemos en esto así. Dios provee el motor del crecimiento. Nos da la verdad, la comunidad, las oportunidades. Pero cada persona tiene el volante en sus manos. Nuestra responsabilidad es tomar ese volante, ser intencionales y usar todo lo que Él ya nos ha dado. Y es súper importante entender esta diferencia. La intencionalidad nace del amor, no de la obligación. No se trata de ganar puntos con Dios, sino de responder a su amor con acciones reales, concretas del día a día. Ok, ya entendemos el qué y el por qué de la intencionalidad. Ahora vamos a lo bueno, a lo más importante, el cómo. ¿Cómo se ve esto en la vida real, en el día a día? Bueno, las fuentes nos dan un kit de herramientas muy práctico y poderoso. Aquí están, los 8 pilares. Son como las disciplinas fundamentales del crecimiento. Y fíjate cómo se dividen en 2 áreas clave. Por un lado, la relación interna con Dios, y por otro, el impacto que tenemos en el mundo. Un crecimiento sano, equilibrado, necesita atender las 2 cosas. Pero, para que esos 8 pilares de verdad funcionen, hay un requisito que no es negociable: tener una buena conexión. La metáfora del canal limpio es perfecta para explicar esto. Si la comunicación entre la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, nosotros, está bloqueada, pues simplemente no puede haber ni movimiento ni crecimiento. Entonces, lo más importante es mantener ese canal despejado. Y esto se logra con 4 pasos prácticos. Primero, confesar en tiempo real, no esperar a que las cosas se acumulen. Segundo, identificar esas pequeñas fugas, como la queja o la autosuficiencia. Tercero, filtrar activamente los pensamientos con la verdad. Y cuarto, que es vital, aprender a distinguir entre 2 voces que suenan parecido pero son muy diferentes. Este cuarto paso es un verdadero punto de inflexión para la salud espiritual. La culpa acusa, generaliza y paraliza. En cambio, la convicción es específica, es constructiva y nos empuja de vuelta a Dios para buscar una solución. Saber distinguirlas lo cambia todo. Muy bien, ya tenemos el qué y el cómo. Ahora, la pregunta se vuelve mucho más personal. ¿Qué es lo que más nos impide ser intencionales en nuestro día a día? Es momento de hacer un pequeño autodiagnóstico. Una encuesta sobre este tema identificó 4 obstáculos muy comunes.
A medida que los vemos, podemos pensar cuál de ellos resuena más con nuestra propia experiencia. Y los resultados son muy reveladores. La postergación, ese mañana empiezo, el perfeccionismo que nos paraliza, la distracción constante de todos los días o simplemente no saber ni por dónde arrancar. Identificar cuál es nuestro principal obstáculo es el primerísimo paso para poder superarlo. Y todo esto nos lleva a la conclusión, que no se trata de un gran plan a 5 años, para nada. Se trata de una decisión inmediata y, sobre todo, manejable. La pregunta clave cambia de un ¿qué se hará algún día? A ¿qué se hará ahora mismo? El objetivo no es tratar de implementar los 8 pilares de golpe. El verdadero poder está en elegir uno, solo uno, y aplicarlo intencionalmente en la próxima conversación o en el próximo desafío que se nos presente. Este es un compromiso de verdad poderoso. Es una declaración que cambia la mentalidad de ser un simple espectador de la propia fe a ser un participante activo y cooperativo. Y con esta idea cerramos. La gran revelación es que la transformación espiritual no es una meta lejana y mística. En realidad, es la suma de pequeñas decisiones intencionales, comenzando con la que se tome justo ahora.